se realice en esta zona localizada en una parte del municipio de La Asunta, que es la zona de San Antonio. Básicamente, fábricas de cocaína, ¿no es cierto? La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha encontrado en los sindicatos de Siguani Chico y Cedroni, en el municipio de La Asunta, ha encontrado fábricas de cocaína, ¿no? Ahí todavía vemos la situación trágica que han enfrentado nuestros hermanos policías, ¿no es cierto? El fallecido, los heridos. Y aquí tenemos las imágenes de las fábricas encontradas en estos dos sindicatos, reitero, Siguani Chico y Cedroni, que son precisamente los que resisten las tareas de erradicación. Esas son sustancias líquidas, sustancias sólidas para la maceración de pasta base de cocaína. Estos son los informes oficiales, fotografías junto al fiscal que han ingresado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no es cierto?, luego para proceder a la destrucción de estas fábricas móviles de cocaína que han sido encontradas en esta zona. Aquí vemos los policías moviendo enormes troncas. ¿Por qué están moviendo esas enormes troncas? Porque esa es la ruta que ingresa a la zona de San Antonio. ¿Por qué habían puesto esas troncas? Para impedir que nadie ingrese, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está escondiendo? ¿Qué es lo que están protegiendo a bala? Ese grupo organizado, irregular, enfrentando a la Policía Nacional, pues presumiblemente nuevas fábricas de droga que se habrían instalado en la zona, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. No estamos hablando, primero, de los yungas. Estamos hablando de una zona localizada que hemos mostrado en el mapa, que se llama San Antonio, en una parte de la jurisdicción de La Asunta, donde hay un grupo de gente hay un grupo de dos sindicatos concretamente, que no deja cumplir las tareas de erradicación de cultivos ilegales en zona roja. Segundo, estamos hablando de gente armada que ha provocado la muerte, el asesinato de un policía y otros varios policías heridos con bala, ¿no es cierto?, entrenados por extranjeros de acuerdo a versiones y testimonios de los lugareños, en el mismo lugar donde la Felkene hace muy poco tiempo ha encontrado pozas de maceración de droga, de cocaína, que es lo que presumiblemente se estaría escondiendo. Entonces, la situación es muy clara. Estamos enfrentando un grupo irregular armado que está protegiendo hechos criminales ilícitos de alta gravedad, ¿no es cierto? Y lógicamente que eso, reitero, no involucra a la población de los yungas. No se puede hablar de cocaleros de los yungas. Con los hermanos campesinos de los yungas no tenemos ningún problema. Se ha procedido a la erradicación, a la racionalización según corresponda, en acuerdo, en concertación con ellos. Estamos hablando de una zona específicamente localizada, denominada San Antonio, donde están sucediendo estos hechos de violencia, con todos esos antecedentes de crimen organizado y denuncias graves ante la justicia de parte de los propios ciudadanos del lugar. Podemos ver registros más adelante donde se observa, por ejemplo, lo que yo daba cuenta, más allá de estas fábricas de cocaína, podemos pasar. Nuevamente vamos a encontrar a los policías heridos, vamos a encontrar fotografías donde ahí están heridos de bala, ¿no es cierto? Esa es de una emboscada del 20 de agosto. Hay otras fotografías de heridos. Luego los 8 policías en la emboscada del 24.
Podemos ver más adelante, ahí están los policías heridos. Luego tenemos, ahí está, un casco. Esos cascos precisamente reflejan cómo el impacto de bala ha partido el casco, ¿no es cierto? Ha partido el casco, pero el casco ha evitado que esa bala penetre en la cabeza del efectivo policial que estaba protegido por ese casco. Por eso les digo, fácilmente hubiéramos lamentado 6 bajas en la jornada del 24 de agosto si no eran los cascos y los chalecos antibala. Se ha apuntado por francotiradores a órganos vitales, a la cabeza y a los órganos vitales de los efectivos policiales. Tenemos otras imágenes donde aparecen los heridos, los cascos, las denuncias, en fin. Pero bueno, más allá de este registro de imágenes muy crudas de los heridos, también tenemos el 29 de agosto del año 2018, la madre del policía Dainor Sandoval, asesinado en la Asunta, que pide justicia para su hijo. Luego de que habíamos confirmado el deceso del teniente, vemos también algunas personas involucradas. Luego es sorprendente que el hombre de seguridad del señor Franklin Gutiérrez, la persona que le da seguridad, Wilmer Silva Machaca, esta persona no tiene cultivos de coca. De acuerdo a la información preliminar que conocemos, este no es productor, no es comercializador, es un guardaespaldas. Él se ha declarado así. ¿Qué se ha encontrado en el celular de esta persona que ha sido detenida en fecha 29 de agosto? ¿Qué se ha encontrado en su celular esta persona que anda de arriba abajo con el señor Gutiérrez? Esas fotografías de armas de fuego de grueso calibre, ¿no es cierto? Armas largas, granadas de guerra, en los registros fotográficos del celular del señor Wilmer Silva Machaca, persona de extrema confianza, reitero, que andaba de arriba abajo con el señor Gutiérrez todos los días, cumpliendo supuestamente tareas de seguridad. Se han encontrado armas, ahí están granadas de guerra, ¿no es cierto?, fotografiadas, y ahí vean ustedes, esa es una trinchera hecha con ladrillos. Esas trincheras que se han hecho con ladrillos en las partes altas de la serranía es los lugares desde donde se ha disparado a los policías. Los lugares de las alturas de la serranía precisamente tenían esas trincheras coincidentes con lo que se encontraron en las fotografías del celular de este señor Silva. Bueno, otro lamentablemente, otra emboscada ha derivado en una acción de neutralización de la policía con dos personas fallecidas, 2 campesinos fallecidos. Pero en esta jornada como se denuncia en fecha 30 de agosto, igualmente han sido detenidas 2 personas, Óscar Valdés Churquina y Ángel Valdés Toconas. Estas personas estaban con arma de fuego. Una de las personas que se registra como fallecido también tenía un arma larga, ¿no?, en su poder. Por eso hemos pedido que no solamente se haga la autopsia de ley, sino el examen de absorción atómica para establecer que presumiblemente estas personas estaban disparando fuego cruzado contra la Policía Nacional. Esta es la relación de los hechos. Ministro Carlos Romero, ante el detalle de la explicación que usted nos ha dado de este grupo irregular que está en estas comunidades de San Antonio, Singuani Chico, Cedroni, que usted mencionaba, la evidencia de encontrarse presumiblemente ahí las fábricas de cocaína, que serían la defensa que estaría haciendo este grupo irregular. 2 elementos, ministro.
Hay una marcha que está viniendo a la ciudad de La Paz. Le está engañando a la gente para proteger el narcotráfico, este grupo irregular, ministro, por un lado, seguramente porque mucha gente quizás desconoce todo lo que usted acaba de explicar de la vinculación, primero, de este grupo irregular con armas de fuego, con narcotráfico y con intentar tomar la zona. Y ahí va mi segunda pregunta, ministro. ¿Esta zona ya es una zona que ha sido tomada por ellos o es una zona que se va a realizar, se va a ingresar a hacer la erradicación de cultivos y se va a hacer la inspección necesaria para encontrar otros elementos más que vinculen con el narcotráfico a este grupo irregular? Sí, son muy importantes esas observaciones y preguntas, Iván. Primero, queremos presumir que hay mucha gente que está siendo sorprendida en su buena fe, ¿no es cierto?, que no conoce todos estos elementos. Sería bien que hablen con por lo menos 50 víctimas de secuestros, de golpizas, de apaleamientos, de amenazas de muerte, de gente que le han quemado sus cultivos, le han envenenado los animales, le han quemado sus casas. Eso es lo que ha venido sucediendo en el último tiempo en esta zona. No, es un grupo de gente que ha prácticamente definido por la acción armada y por la acción violenta expulsar a la institucionalidad pública, expulsar al Estado y sus normas de esa pequeña zona en la jurisdicción de la Asunta y someter por la vía de la violencia de facto a todo ciudadano que se anime a denunciarlos o a oponerse a estos macabros planes. ¿Y en qué consisten estos planes? En consolidar una zona ilegal de cultivos de hoja de coca y presumiblemente de pozas de maceración de droga que existirían en ese territorio. Ahora bien, el gobierno nacional básicamente ha cumplido las tareas de erradicación y de racionalización en toda la parte norte. Ese es un trabajo que ya se ha desarrollado, que está consolidado, que no hay por qué ya pensar, porque han estado señalando que se va a ingresar a otras zonas con el fin de soliviantar a la población. Eso es falso, ¿no? La única preocupación del gobierno es esa zona localizada de zona roja, ¿no es cierto? Una zona calificada como zona ilegal de producción de cultivos porque está fuera del cordón tradicional. Eso es lo que está pendiente. Se va a insistir en aproximar posiciones por una vía pacífica, por una vía de diálogo, ¿no es cierto?, para que separemos la paja del trigo, separemos lo legal de lo ilegal. Después en las otras áreas ya se ha cumplido el trabajo y no hay por qué generar preocupación en la gente. Luego, las personas que están apoyando a estos grupos, reitero, tienen que munirse de toda la información, tienen que hablar con las víctimas, ¿no es cierto? Algunos medios de comunicación tienen que buscar también a las víctimas que han denunciado secuestros y torturas, vejámenes, ¿no? Para poner en una balanza realmente de lo que estamos hablando y frente a qué situación nos encontramos. Hay una movilización, bueno, la movilización nosotros no la vamos a interferir, cualquiera tiene derecho a movilizarse, a manifestarse, ¿no es cierto? Pero quienes piensan que esa es una movilización legítima, que debe aglutinar sectores sociales, que es la hora de modificar el escenario político frente al gobierno nacional, se equivocan de extremo a extremo. ¿Y por qué se equivocan de extremo a extremo? Porque no estamos ante una movilización legítima, no estamos ante una causa que sea defendible y sustentable ante la opinión pública, ¿no es cierto? Hay un límite, hay una frontera que nunca se la debe trastocar, la frontera de lo que es legal, de lo que es permitido, de lo que está bien, de lo que no corresponde a la ley, lo que no corresponde a la racionalidad, lo que no corresponde a la lógica, lo que no está bien, lo que está mal, ¿no es cierto? Hay que diferenciar el bien del mal. Y en este caso, pues, hay que dejar que el Estado restablezca la seguridad en la zona. No vamos a desarrollar
nuevas incursiones que pongan en riesgo el choque nuevamente de efectivos policiales con grupos armados. Vamos a utilizar otro tipo de estrategias, pero evidentemente no vamos a renunciar a la eliminación de estos cultivos que son, la erradicación de estos cultivos que son ilegales. No estamos hablando tampoco de una gran cantidad, Iván, estamos hablando aproximadamente de entre 60 a 70 hectáreas, que es lo que existe de cultivos ilegales en ese lugar correspondiente a San Antonio. Por lo demás, Iván, evidentemente nuestro mensaje a la gente de los Yungas es que valoramos que se haya mantenido la calma, la racionalidad, valoramos que se haya puesto en una balanza todos estos antecedentes de violencia que se ha estado cometiendo contra algunos sectores de su población, y valoramos que ellos se hayan mantenido al margen de este grupo irregular, ¿no es cierto?, que se ha localizado en una parte del municipio de La Asunta. Ministro Carlos Romero, hay mandamientos de aprehensión que ya se han emitido, la Fiscalía ya ha tomado parte también en este conflicto. Sí, evidentemente nosotros esperamos que la Fiscalía actúe con celeridad, con transparencia, con drasticidad, porque es el instrumento de defensa del Estado, es el instrumento de defensa de la sociedad, es el instrumento que tiene que hacer defender los valores y los derechos y tiene que castigar lo ilegal. Y asesinatos, torturas, secuestros, fábricas de droga, grupos armados, eso que es ilegal, eso debe penalizarse, eso debe castigarse indudablemente.